Les doy la bienvenida a Mundo 2020, nuestro programa de análisis de la actualidad mundial aquí en Cuba Visión Internacional. Al sur del desierto del Sahara se encuentra el Sahel, una franja de 600 kilómetros de ancho que se extiende 6.500 kilómetros desde el Atlántico hasta el Mar Rojo, atravesando varios países: Mauritania, Mali, Níger, Nigeria, Burkina Faso, Chad, Sudán, Eritrea y Etiopía. Algunos geógrafos incluso añaden a Yibuti y parte de Somalia. Es una zona caracterizada por un clima árido, estaciones de secas y una situación política y social compleja. Estos inmensos países, digamos por ejemplo que Chad es tan grande como Francia, Alemania e Italia juntas, se encuentran casi todos entre los más pobres del mundo. El terrorismo yihadista, golpes de Estado y hambrunas azotan al Sahel, cuyas poblaciones afrontan grandes desafíos ambientales, sociales y políticos. La Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados asegura, según datos de abril de 2024, que solo en Burkina Faso, Mali y Níger, más de 3,3 millones de personas están desplazadas forzosamente, mientras que otros 2,8 millones han sido desplazados internos en los últimos 4 años. Esta crisis humanitaria demanda una acción internacional inmediata para evitar que la situación empeore. ¿Cómo enfrentar la combinación devastadora de conflictos armados, crisis climáticas, golpes de Estado y expansión de grupos extremistas? ¿Es el Sahel un territorio donde podría ser inminente la próxima catástrofe geopolítica? Ese es el tema de hoy y contamos para ello en el estudio con el analista Yoslán Silverio del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Acompáñenos. Muchas gracias, Yoslán, por acompañarnos acá en Mundo 2020. Un placer porque no había tenido la oportunidad de compartir directamente contigo en nuestras emisiones. Yoslán, sería muy útil comenzar este diálogo describiendo los rasgos generales de esta región africana del Sahel, que en una apretada síntesis usted intentará presentarnos, digamos, cómo la situación económica, política, social de estas naciones, las causas históricas que explican en buena medida las actuales condiciones y a la vez los principales focos más recientes de conflicto, digamos, de 2020 hasta nuestro momento actual, hasta el presente. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Siempre es un placer regresar a Mundo 2020. Bueno, esta región es una subregión dentro del África Occidental, perteneciente a la África subsahariana. Es una zona de influencia francófona porque fue colonizada mayormente por los franceses y por lo tanto Francia ha tenido el control económico y político de esta región desde los años 60 prácticamente. Con varios mecanismos de dominación económico, es decir, el uso del franco CFA, que es una moneda impuesta por Francia y que está vigente en todos estos países del entorno francófono, del África Occidental y del África Central también. Del África Central también, Chad. Son países con economías muy débiles, muy dependientes de las exportaciones y las importaciones. Sobre todo de los años 90, con la implementación de los programas de ajuste estructural, es decir, el neoliberalismo, hizo que todas estas economías comenzaran a aumentar sus problemas económicos, porque con el neoliberalismo los estados centrales se desatendían de la inversión pública, de la inversión en infraestructura. Entonces es una región que está enclavada básicamente en el Sahel, en el Sahara, muchos de estos países, y por lo tanto son zonas, es decir, las zonas del norte muy excluidas, muy desérticas y muy excluidas de las capitales y de los poderes, digamos, que se concentran en las principales urbes. Entonces esto genera una dinámica muy complicada, ¿no? Son países con grandes extensiones territoriales, miles de kilómetros cuadrados, y con conflictos intercomunitarios muy de larga data. Por ejemplo, la población tuareg siempre ha reivindicado su autonomía desde los años 60 hasta la actualidad. Se han levantado en armas en varias épocas, en los años 60, en los años 90 y recientemente en los años 2000, para la conformación de lo que ellos llaman un estado al Azawad. Entonces son países con una fragilidad institucional donde han predominado golpes de Estado en periodos anteriores, donde existen estas contradicciones intercomunitarias, donde los estados centrales no tienen el control completo de su territorio, son fronteras porosas, por lo tanto esto facilita el desplazamiento que vamos a ver después en el análisis de diferentes organizaciones transnacionales. La sucesión de golpes de estados liderados por militares que consideraban a sus gobiernos como ineficaces y subordinados a Francia, también adelantabas algo sobre ello, han golpeado a estas naciones del Sahel. Muchos analistas ven el comienzo de esta crisis
en sucesos ocurridos en Mali en 2012, pero combinados con estos antecedentes históricos antes explicado por usted, yo te preguntaría, ¿cuándo y por qué intervienen las fuerzas europeas? ¿Qué nos puedes comentar sobre esas estrategias que ha mantenido Occidente para África y específicamente, por supuesto, para esta subregión del Sahel? Bueno, como he mencionado, los golpes de Estado no son nuevos en África y no en esta región, y los problemas de seguridad tampoco son nuevos. Y esto está vinculado con el terrorismo que viene desde finales de los años 90. Entonces, Occidente, dígase la Unión Europea, Francia en particular y Estados Unidos han lanzado varias estrategias de seguridad nacional, el libro blanco de Francia, las estrategias de seguridad nacional de Estados Unidos, y todas han tenido un eje central o enfocados en las cuestiones de seguridad y defensa, porque, vamos a ver después, hay una serie de problemas de seguridad en toda esta región que están muy interconectados. Y entonces, por ejemplo, para los europeos las cuestiones de seguridad son fundamentales, porque el tema migratorio los ha ido golpeando desde la crisis aquella de los años 2013, 2014, 2015. Y entonces, es decir, frenar la inmigración ha sido un objetivo, frenar el tema del terrorismo ha sido otro objetivo. Y entonces, por ejemplo, Estados Unidos, desde el año 2007 creó el AFRICOM, que es el comando que ellos tienen bajo responsabilidad el continente africano, bases militares desplegadas en todos estos países del África Occidental. Francia, cuando se retira o da la independencia política en los años 60, no se retira desde el punto de vista militar. Entonces, desde entonces hasta la actualidad, Francia ha tenido un dominio militar en todos estos países, desde Senegal hasta Chad. En 2023, Yoslan, esta región ocupó grandes titulares de prensa. Se habló mucho de que el Sahel se desmarcaba abiertamente de Occidente, o sea, de todo lo que hemos hablado, particularmente de Francia. Varios de estos países se distanciaron e incluso renunciaron a iniciativas europeas que según Occidente se habían concebido para garantizar las condiciones de paz. Había hecho ya mención a eso. En desarrollo también, o sea, preocupadas también estas medidas por el desarrollo, por la seguridad y por la gobernanza. Ya había referido también sobre eso, pero ahora me gustaría que valoraras más las recientes posturas de estos gobernantes africanos hacia esas políticas europeas. Bueno, sin dudas las políticas europeas en materia de seguridad han sido un fracaso rotundo. Desde la crisis que usted mencionaba en Mali en el 2012, si llevamos más de 10 años de esas políticas de 12 seguridad. años que se aplicaron esas políticas. Y el resultado que vamos a ver del auge del terrorismo demuestran que han sido un fracaso rotundo. Francia ha tenido que verse obligado a retirar sus tropas de Mali y de Burkina Faso. Ha puesto fin a la operación Barkhane, que era una de las operaciones militares que había desarrollado desde el gobierno de François Hollande en el 2014, que estaba vigente. Antes de esta operación habían hecho la llamada Operación Serval, en el caso de Mali, en el 2012. Y evidentemente esta presencia militar de Occidente, que es multifactorial, multisectorial, que está presente en todo el mundo, hasta las Naciones Unidas con misiones de mantenimiento de la paz allí, no han dado ningún tipo de resultado en materia de seguridad. Y entonces por eso los militares, que siempre han sido un poder bien estructurado en África, y lo han hecho en otras ocasiones, pues deciden, ¿no?, tomar el poder político, destronar a estos gobiernos civiles muy aliados a Occidente, donde el tema, por ejemplo, de la corrupción ha sido una cuestión que ha afectado mucho a los países africanos. Y entonces los militares toman el poder político, pero como se ha visto de esta manera escalonada prácticamente, donde casi todos los países del Sahel, es decir, Guinea, Mali, Burkina Faso y Níger, 4 países con golpes de Estado desde el año 2020 hasta la actualidad, no se había visto, digamos, en lo que va del siglo XXI. Correcto. La forma en la frecuencia en la que se hicieron, ocurrido, en la manera en la que se produjeron, inclusive han habido hasta cambios en el actuar de estos militares. Porque, digamos, en la década anterior, sí, del 2000 a 2010, 2012, los militares tomaban el poder político por varias razones, porque estaban en contra del gobierno, porque el gobierno intentó reformular la Constitución y hacer un tercer mandato, llegaban al poder político y establecían periodos de transición de alrededor de 8, 10, 12 meses máximo. Sí, no un más, año, no más extensivo. 2 años a de lo no mayor sumo. extensión. Y los militares se encargaban de reajustar todo el sistema político y convocar a elecciones y entregar el poder a un gobierno electo democráticamente, porque estamos en la época del multipartidismo, la democracia es fundamental. Y entonces también la Unión Africana y los organismos africanos imponían sanciones a esa junta militar para presionarlos para que hicieran esa transición. Pero ¿qué ha ocurrido en este contexto?
que estas juntas militares han planteado periodos de transición de 4 y 5 años. Sí. Las sanciones que ha impuesto la CEDEAO, que es la Comunidad de Estados de África Occidental, que es el mecanismo de integración subregional de la África Occidental, impuso sanciones que tuvieron que irlas eliminando o quitándolas porque la presión económica frente o hacia esos países y hacia el entorno regional era muy fuerte. Porque normalmente cuando se produce un golpe de Estado, pues se cierran las fronteras del país, se suspenden los vuelos, se suspenden el financiamiento, es decir, se bloquean los fondos del país, se suspende al país de participar en esos mecanismos subregionales. Otro elemento que es novedoso, que nunca había ocurrido, es que ante las presiones de la CEDEAO, pues estos 4 países decidieron salirse del mecanismo de integración. El tema de todos estos militares con un sentimiento nacionalista, antineocolonial y antifrancés, que tampoco se había visto en África desde la época de la descolonización. Así, con un discurso muy radical contra Francia. Más radical incluso que en aquella época de la independencia. Creo que hay que mencionar en estos momentos la crisis climática como otro elemento en el que pende sobre la realidad de las naciones que ocupan la franja del Sahel. En abril, Mali y Burkina Faso se vieron afectados por una excepcional ola de calor y en los últimos tiempos la zona sufrió cambios climáticos bruscos con fuertes sequías, episodios de lluvias torrenciales. ¿Influye este tema en el aumento de los niveles de la violencia en la región? Efectivamente, sin dudas, todos estos cambios climáticos tienen una repercusión en las poblaciones que habitan en esta zona de Sahel de la cual no hemos hablado, porque es una zona semidesértica, por lo tanto los periodos de sequías son cada día más, es decir, la falta de lluvia y los periodos de sequía son cada día más extensos. El avance del desierto, la desecación del lago Chad, que es otra de las regiones dentro del Sahel, eso también ha tenido un impacto muy importante. Y eso se traduce en que entonces se incrementan las tensiones entre las comunidades que son pastoriles, que se desplazan buscando las mejores tierras con pastizales y agua potable, y las comunidades que son sedentarias o agricultores, que entonces entran en contradicción por el acceso a esos recursos, porque cada vez hay menos tierras fértiles o tierras para labrar y cada vez hay menos acceso al agua potable. Y entonces se incrementan esas tensiones. La idea de Occidente, Yoslan, de que los países cada cual en su frontera, pero eso no ocurre en estas regiones. En esta región no porque funciona. En estos son pueblos que trascienden que se desplazan. Es decir, la población tuareg es una población que tiene cierta movilidad, aunque hay población sedentaria. Los fulanis también se desplazan con su ganado. Y entonces todo esto crea muchísimas tensiones intercomunitarias. Bueno, nos quedan otras interrogantes muy interesantes sobre este tema, por tanto te invito a que vayamos a una pausa, estemos atentos al comentario que nos va a tener nuestro colega Richard Ruiz y al regreso volveremos acá con Yoslan Silverio del Centro de Investigaciones de Política Internacional. Amigos, sobre los más recientes acontecimientos relacionados con la región del Sahel estamos hablando hoy. Y por supuesto con Mirada 2020 les propongo acercarnos a uno de los temas que ha ocupado a los medios en los últimos meses. Los supuestos propósitos de Rusia y China de aprovechar la crisis en el Sahel para extender su presencia en África. Nos encontramos de todo, como es de esperar, cuando hablamos de estas dos grandes potencias. Así, en ese mar de tinta que corre por la red de redes, hay un texto que me llamó particularmente la atención. 2023 en el Sahel, un cambio geopolítico marcado por el distanciamiento frente a Francia. Es de France 24. Tras el recuento histórico que ilustra las intervenciones de Francia en el área, el material cae en el rechazo que despierta París en los países integrantes del Sahel. En síntesis, algunos plantean que la Francia neocolonial habría avivado los conflictos en el Sahel con el fin de saquear las riquezas de estas naciones de manera más efectiva. La doble moral, por supuesto que no escapa a los ojos de los observadores. Ahora, si seguimos leyendo el artículo, emerge una reflexión sobre el papel de Rusia en contraste con la animadversión que genera París en estos momentos.
Aunque el criterio en cuestión tiene su toque imperialista, motiva la reflexión. Moscú expande, y nótese el incisivo uso del verbo, expande, poco a poco su influencia y ahora es percibida junto a otras potencias como socios políticos, económicos y de seguridad preferible al antiguo colonizador. Otro tip que nos deja este texto. China, una potencia económica presente en el Sahel, ha ganado la simpatía africana adoptando una estrategia que ha resonado fuertemente. Promesas de ayuda al desarrollo y no interferir en los asuntos internos. Entonces, debilitamiento de algunos y crecimiento de otros. Las razones son mucho más profundas, por supuesto, de lo que hemos visto hasta aquí y algunas de ellas, seguro nuestro invitado las abordará más adelante. Ahora, el Real Instituto Elcano publica también a finales de 2023, el Sahel se desmarca abiertamente de Occidente, es el título del material. Voy a ir directo a una idea que se esposa casi al cierre. Rusia y China medran sin freno, aprovechando los reiterados errores occidentales a lo largo de décadas para ganarse la confianza de unos dirigentes, de los que difícilmente cabe esperar que vayan a centrar sus esfuerzos en mejorar el nivel de bienestar y seguridad de sus poblaciones. Allí vemos el texto en pantalla. Ahora, más allá de la marcada intencionalidad que intenta dejar malparados a Moscú y a Beijing, es notable que en el análisis no se mencionen cuáles son esos errores occidentales que derivaron en un aislamiento. ¿Cuáles son también los beneficios reales que presenta el nuevo marco de relaciones con Rusia y China? ¿O cuáles son las intenciones que estos han dado muestras de tener en las regiones con las que han iniciado acercamientos similares? El autor escoge el camino quizás más acorde a sus intereses. Usar frases prejuiciosas como medran sin freno o enumerar los desvaríos de los dirigentes del Sahel. Dejo casi para el cierre un material de izquierda revolucionaria. Aquí está, en pantalla. Bajo el título China y Rusia a la conquista de África. El medio es, por cierto, muy crítico hacia las motivaciones de los dos países en la región, pero reconoce, por ejemplo, esto. El legado de Occidente permite a China y Rusia presentarse como un factor de estabilidad a corto plazo para amplios sectores de la clase dominante del continente africano. ¿Y por qué es así? Bueno, es así por el completo desastre que ha supuesto la intervención del FMI y del imperialismo occidental y el reguero de caos que han dejado a su paso. Sobre este tema les recomiendo también este artículo de Sputnik que también aparece en pantalla. Rusia y China dentro, Occidente fuera. África está echando a patadas a Estados Unidos y países europeos. Así, o en este artículo específicamente se cita a la directora del Centro Africano de la Universidad de Denver, quien afirma que en los países africanos se están dando cuenta de que la alianza con Occidente no les reporta ningún tipo de beneficio. Estos países buscan alternativas. Es normal si uno tiene un socio que no le conviene, pues lo que hace es buscar otro. Y todo esto hace que esa idea de Estados Unidos de convertirse en el gran gendarme mundial, en la gran potencia líder, pues está cada vez más reducida. Sobre estas ideas, ¿qué piensa nuestro invitado? Por supuesto que voy contigo, Mejías, para que continúe el debate y la polémica. Gracias, Richard. Escuchamos a Richard Ruiz, nuestro colega, sobre este comentario. Vamos a ver que dentro de las preguntas que vamos a tener en esta segunda parte tiene que ver mucho con lo que él nos ha comentado. Yoslan, ¿es correcto afirmar, como hemos leído en varios titulares de prensa, que el Sahel es hoy el epicentro del terrorismo mundial? ¿Cuáles son los grupos armados principales que operan en estos territorios hoy y qué persiguen? ¿De qué manera se ha manejado el enfrentamiento entre ellos mismos? Sin dudas, el Sahel se ha convertido en el epicentro del terrorismo a nivel internacional. Esto tiene muchísimas explicaciones y muchísimos datos estadísticos que no los puedo, expresar todos acá, porque hay varios centros académicos que se dedican a monitorear desde el punto de vista estadístico esta región. Pero el terrorismo viene de finales de los años 90, inicio de los años 2000, con el tema de grupos salafistas para la fabricación y el combate, que en el 2007 se va a convertir en Al-Qaeda del Magreb Islámico. Y Al-Qaeda del Magreb Islámico, vinculado a Al-Qaeda, va a ser la organización fundamental que va a dominar esta zona desde 2007 hasta 2012-2013 aproximadamente. ¿Qué va a ocurrir con la intervención europea en Mali en el año 2012? Que estos grupos se van a fragmentar y se van a dispersar por la región.
Yo recuerdo que en esa época cuando hacíamos los análisis decíamos, no, ya los grupos se están debilitando porque se están fragmentando, pero al contrario. Es decir, esa fragmentación provocó que se crearan nuevas células, nuevos liderazgos surgieran. Y entonces, alejados, pero que aumentara la cantidad. Y que se hiciera más difícil poderlo erradicar. Y eso fue el resultado que tuvimos entonces en el 2014-2015. Y en el 2015 viene el Estado Islámico, allá en el Medio Oriente, pero que va a tener también ramificaciones en el África Occidental. ¿Y qué va a ocurrir? Que entonces las organizaciones vinculadas a Al-Qaeda y a Boko Haram, que no hemos mencionado en el caso del norte de Nigeria, se van a fragmentar en favor del Estado Islámico. Y entonces aquí va a surgir el Estado Islámico del Gran Sahara en África Occidental y la provincia del Estado Islámico del África Occidental en el caso de Nigeria. Entonces, cuando uno ve las estadísticas, se habla o se plantea que sobre 2012 había alrededor de 5 o 6 organizaciones terroristas operando en el Sahel. En la actualidad son más de 18 organizaciones. Es decir, estamos hablando de organizaciones, grupos y células, porque depende también del nivel de institucionalidad que estos grupos obtengan. Y hay muchísimas células que no tienen ningún tipo de afiliación, entonces no se saben a quién responden o quiénes son sus liderazgos o cómo operan. Entonces, tendríamos un grupo de organizaciones vinculadas a Al-Qaeda con una alianza que se creó en el 2017 que se llamaba Grupo de Apoyo al Islam y los Musulmanes, donde se integran Al-Qaeda de Magreb Islámico, Al-Murabitun, Ansar al-Din, Frente de Liberación de Masina y el Movimiento para la Unidad y la Yihad en el África Occidental. Este por un lado. Y por el otro estarían los vinculados al Estado Islámico, estos dos que yo mencionaba. Entonces hay una gran diversidad de grupos armados. Hay que hacer la salvedad aquí entre grupos armados y grupos terroristas. Y grupos terroristas, porque sí, hay grupos terroristas, que son estos que yo mencioné, pero hay otros grupos armados que no necesariamente están vinculados con el terrorismo, ni tienen que más bien son reivindicaciones nacionales. Ajá. Como yo mencioné el caso de los Tuareg, es decir, el Movimiento Nacional de Liberación de Azawad, es de los Tuareg. Está el Movimiento Árabe de Azawad, que también está vinculado a minorías árabes del norte de Mali. Están milicias de autodefensa, por ejemplo, un grupo que opera Kulikowo, la pronunciación en Mosi, pues no sé cuál sería la exacta, pero que pertenece a la etnia de los Mosi en Burkina Faso. Entonces hay una diversidad de grupos armados y grupos terroristas operando e interactuando todos en este espacio geográfico. Entonces eso complejiza no solo las acciones de seguridad, sino también inclusive complejiza la definición del terrorismo. Perfecto. Un informe de mayo de 2024 de Naciones Unidas dice que la economía de la droga y la inestabilidad en el Sahel están vinculadas por un ciclo vicioso en el que la debilidad del Estado de Derecho facilita la expansión de la economía de la droga. El informe también destaca que la abrumadora evidencia de la continua implicación de estos grupos armados que hacías mención con el tráfico de las drogas en la región. ¿Cómo se entrecruzan terrorismo y tráfico de drogas ahí en el Sahel? Bueno, el tráfico de drogas es anterior a esta problemática del comenzó terrorismo. De mucho antes. Inclusive el Sahel y el África Occidental se había convertido en una zona de tránsito de la droga procedente de América del Sur, Centroamérica, con destino, entraba por Guinea-Bissau y entraba a las redes transaharianas de comercio que son históricas con destino a Europa Occidental. Que transitan por todo el Sahara, es decir. Ahí hay tráfico de cannabis desde Marruecos, Mauritania, tráfico de tabacos, de cigarros, tráfico de armas y tráfico de personas. Es decir, no solamente es el tráfico de drogas, hay una red intervinculada de todo este crimen transnacional que opera en toda la zona del África Occidental, la zona del Sahel. Ahora, los grupos terroristas, que son los más, digamos, organizados y que tienen poder militar y controlan determinadas zonas geográficas, se han beneficiado de estas redes transnacionales de droga y de tráfico de armas, etc. E incluso han logrado controlar algunas de esas rutas y de ahí proviene parte del financiamiento o el autofinanciamiento de estos grupos terroristas. De ellos mismos. Es decir, es un fenómeno que está interconectado, pero no necesariamente, es decir, no se puede decir que el terrorismo controla el narcotráfico en esta zona. Es decir, cohabitan e están interconectados. Nuestro colega Richard nos adelantaba en su comentario algunos elementos sobre un tema que he dejado ahora para el final. Se acusa a Rusia y a China, Yoslan, de aprovechar los errores de Occidente
para supuestamente aumentar sus influencias en esta zona. Es un tema controvertido, quizás podemos ahora introducirlo y profundizar en otro encuentro. ¿Qué opina usted al respecto? Sin duda es un tema muy polémico que genera muchas tensiones en la academia, en los medios de comunicación, porque evidentemente hay un sentimiento antirruso y antichino a nivel internacional, que tiene una expresión también en Occidente nos referimos. Desde Occidente, pero que, claro, de las relaciones internacionales desde la perspectiva occidental. Desde la perspectiva occidental. Donde África no escapa de esa dinámica. Yo recuerdo la estrategia de seguridad nacional de Donald Trump, donde ya en la cápita de África ellos ponían un párrafo específicamente donde decían que una de las misiones de Estados Unidos era contener la influencia de China y Rusia en África. En África. Los chinos están presentes en África desde mucho antes, de los años 2000. Han desplazado en el comercio a Estados Unidos y la Unión Europea. Tienen influencia, participación en casi todos los sectores de la economía africana. Sin embargo, desde el punto de vista militar, todavía no tienen una influencia marcada. Tienen una base militar en Djibouti, participan financian misiones de mantenimiento de paz de la ONU en África, han dado pasos en cuanto a la venta de armamentos. Rusia también ha tratado de, digamos que, rescatar el espacio de influencia en África desde la época de la Unión Soviética, que la perdió. Correcto, después de los años 90. Entonces hay una influencia rusa creciente para, digamos, tener una presencia también en el continente africano. Ahora, yo quiero decir que esto no es una cuestión solamente de Rusia y China. Muchísimos actores internacionales, India, Japón, Israel, Turquía, están presentes en África también, siguiendo sus propias agendas. Porque la India está agendas. Aumentando su presencia también, sobre todo en África Oriental, está aumentando. Y Turquía es prácticamente el que tiene copado hasta las aerolíneas. Las aerolíneas, prácticamente todo el sistema de transporte aéreo de África. Exacto. Este contexto que se da de deterioro de la seguridad en el Sahel fue aprovechado, utilizado también por Rusia para influir en la región. Pero lo que hay que recalcar aquí es que ha habido un fracaso rotundo de los programas militares de seguridad y defensa de Occidente en la región del Sahel, que no han resuelto el problema del terrorismo. Y de ahí su política de tratar de, digamos, culpar a Rusia y a China de que estén penetrando en... Y entonces mucha prensa parece entonces que el problema de la inseguridad en el Sahel es porque Francia se vio obligado a retirarse. No, los expulsaron. Y entonces los rusos están entrando, entonces esto genera tensión. Bueno, es un tema que, como bien te adelanté, puede ser retomado en otro momento, específicamente, sobre todo porque el tema de la seguridad va a seguir adelante. Bueno, muy agradecido por haber contado con tu presencia acá en Mundo 2020. Nosotros en instantes regresamos para despedir nuestra emisión. Hemos dedicado esta emisión a uno de los territorios que ha vivido en los últimos años una profunda crisis, el Sahel, esa franja que abarca en numeroso grupo de países africanos que aún hoy sufren las consecuencias de haber sido colonias y neocolonias de Occidente. Seguiremos de cerca los conflictos que allí tienen lugar y su impacto para el continente africano y el resto del mundo. Síganos en nuestras redes sociales. Nos vemos pronto.